Los conceptos contables se utilizan como parte de la información analítica que podemos adicionar en los registros contables. Por ejemplo, detallar información de una factura de compras o de ventas o directamente en un comprobante. Para trabajar con los conceptos debemos definir qué análisis requerimos y sobre qué cuenta o cuentas se aplicará. Generalmente a cuentas de ingreso o gastos, ya que podemos utilizar el estado de resultado para analizar este detalle de registro. Para una mayor identificación de los conceptos iremos a Configuración, Parámetros, pestaña Nombre de campos. Aquí renombraremos uno de los conceptos hacia la cuenta que vamos a necesitar. En este ejemplo particular utilizaremos el concepto 2 y lo asignaremos para analizar la cuenta de insumos de oficina, que podemos utilizar el mismo nombre inclusive. Guardando ya este dato, podremos completar la tabla que corresponde en los mantenedores y asignar esta condición en la cuenta contable. Para completar la tabla de concepto 2, o ahora llamada tabla de insumo de oficina, vamos a ir a la opción de mantenedores en el menú. Tabla general. En la lista desplegable vamos a buscar insumo de oficina. De esta forma ya podremos crear nuestros registros. Necesitamos uno nuevo donde indique el código y la descripción. Los únicos campos que necesitamos. En este caso, el ejemplo, vamos a poner código IO y un número para asignarlo como insumo de oficina. En la descripción vamos a indicar librería. Así, todos los gastos relacionados con la cuenta de insumo de oficina que estén asociados a los gastos de librería van a ser asignados y así podremos tener un mayor resultado de análisis que complemente también al centro de costo. De esta forma ya podemos crear un segundo registro en nuestra tabla. Nuevamente indicamos el código IO, el número correlativo y en la descripción, por ejemplo, cafetería. Así todos los gastos de cafetería voy a poder asignarlos. Creamos uno nuevo con su código IO, la descripción, en este caso será aseo. Ya tengo estos tres tipos para poder realizar los registros asociados a la cuenta de insumos de oficina. Ya podemos continuar con los parámetros de los conceptos. Si requerimos completar nuestra tabla de conceptos en forma masiva, podemos ir a Mantenedores, Importador de datos. En la opción de datos a importar, podemos buscar Tabla General. De esta forma, vemos el formato para crear nuestro Excel y así poder hacer la importación. Requerimos en este caso el nombre de la tabla, el código del dato y la descripción, solamente esos tres campos. Necesitamos los 9 campos que estén en el importador. Para ello vamos a copiar todo este dato, así, y lo vamos a llevar a un Excel. Vamos a pegar esta información y luego en el Excel vamos a copiar nuevamente. Marcamos otra celda y en pegar indicamos transponer. De esta forma eliminamos lo primero copiado y ya podemos trabajar con el formato de columnas. Tenemos las 9 columnas que necesitamos. Ya podemos complementar la información. Vamos a ocupar la columna 1, la 2 y la 4 con el nombre de la tabla, el código y la descripción de la información. En este caso, nuestros conceptos contables vamos a registrarlos a partir de la línea 6. De esta forma, el nombre de la tabla se llama Conceptos 2, recordando el origen. Es en plural, conceptos, todo minúscula. De esta forma. Ya podemos indicar el código de nuestro concepto. Ya que estamos trabajando con insumos de oficina, podemos utilizar esa nomenclatura para poder registrarlo. En este caso sería, por ejemplo, IO01. E indicamos en la descripción el nombre, librería. Luego podemos indicar cafetería y aseo. Complementamos los datos que corresponden, copiamos el nombre de la tabla
ya que es una única tabla que vamos a cargar en este minuto. Luego indicamos el código correspondiente, que para mi caso voy a utilizar un número correlativo asociado a las iniciales. De esta forma ya está listo el archivo. Podemos ya eliminar las líneas que no nos sirven, que eran instructivas. Dejamos solamente el nombre de campo, que era la línea 2. Y ya nos queda el nombre de campo y los datos que acabamos de escribir. Vamos a guardar nuestro archivo en el computador. Indicamos un nombre para identificarlo. Por ejemplo, tabla de insumos. Y el formato es CSV UTF-8 delimitado por comas. Ya está listo nuestro archivo, está guardado en nuestro computador. Podemos cerrar el archivo y volver a Manager. Cerramos las instrucciones del formato y ya elegimos el tipo de archivo CSV con punto y coma. Buscamos nuestro archivo. Indicamos que tiene encabezado, ya que dejamos la primera línea, y presionamos importar datos. Manager nos dice proceso exitoso, los datos fueron ingresados correctamente. Si hubiese encontrado algún problema de formato o de dato, nos hubiese dicho que había algún problema. Ya podemos validar la información importada. En el mismo mantenedor vamos a las tablas generales, insumos de oficina, y ya vemos que el código IO01 es librería, el IO02 es cafetería y el IO03 es aseo. Si tenemos problema con que el acento quedó como carácter, podemos ingresar y modificar esta información directamente en el campo de descripción. También podemos escribir todo con mayúscula y sin acentos. Todo depende de cómo queramos la información que se muestre. Para poder aplicar la tabla de conceptos contables, en este caso insumo de oficina, necesitamos relacionarlo con la cuenta contable correspondiente. Para ello vamos a configuración, plan de cuenta y buscaremos nuestra cuenta de insumo de oficinas. Ingresaremos a su configuración y en la pestaña de empresa vamos a buscar nuestra empresa para poder realizar esta asignación. En el campo de insumo de oficina nos entrega tres alternativas: no se aplique, sí se aplique obligatoriamente u opcional. En este caso particular utilizaremos la obligatoriedad de la asignación. Así podremos elegir uno de los tres conceptos que acabamos de registrar en la tabla. Recordemos también que una cuenta contable puede utilizar más de una tabla de estos conceptos, así como también una tabla puede considerarse en varias cuentas contables según el análisis. Guardaremos y estaríamos listos para poder trabajar y asignar este concepto contable. Para la aplicación de nuestros conceptos contables de insumos de oficina, vamos a hacer el registro de una factura afecta. Vamos a abastecimiento, ingresar documentos, seleccionamos factura de compra electrónica. Ingresamos los datos comúnmente, el número del documento, nuestro proveedor, las fechas, la unidad de negocio. Claramente no mueve stock porque vamos a registrar un gasto. En la glosa podemos asignar este mismo dato, gastos de oficina, por ejemplo. Guardamos el encabezado y pasamos al detalle. En el detalle llamaremos a nuestro código, que en este caso es un código genérico de gastos de oficina. Obviamente ya está relacionada con la cuenta de insumos de oficina. La cantidad vamos a indicar 1 y en el precio vamos a establecer el primer precio. Asignamos centros de costo ya que es un gasto y en este caso ya está activado el campo de insumo de oficina, por lo tanto tenemos que determinar cuál de los tres vamos a asignar. Librerías para el primer caso. Vamos a registrar un segundo ítem y vamos a distribuir la información de nuestra factura, ya que hicimos una compra amplia. El mismo centro de costo y en insumo de oficina vamos a establecer esta vez que es cafetería. Ya vamos analizando de distinta forma y complementando la información del centro de costo para este gasto. De así, la tercera
información, vamos a llamar nuevamente nuestro mismo gasto, el precio unitario. Por ejemplo, en este caso podemos cambiar de centro de costos si así corresponde y vamos a asignar el insumo de oficina de aseo. De esta forma podemos ir distribuyendo la información toda relacionada con la misma cuenta, para este ejemplo, de insumo de oficina. Distintos insumos de oficina o distintos datos en la tabla y centros de costo correspondientes. De esta forma ya vamos viendo que tenemos 2 ítems relacionados con un centro de costo y otros 2 ítems relacionados con otro centro de costo. Ya podemos contabilizar nuestra factura si está todo listo. Para hacer el análisis y revisar nuestra información, por ejemplo, podemos ir al menú de Finanzas, la opción de balance y estado resultado, y en la pestaña de estado resultado directamente vamos a generar este informe. En los tipos de informe podríamos utilizar por mes y luego en los filtros buscamos, por ejemplo, uno de nuestros insumos de oficina que sería de aseo. Ya me muestra que la información del mes son 12.300 pesos. Por ejemplo, podemos filtrar exclusivamente nuestra cuenta para analizar directo la información. Vemos que al abrir nuestro estado de resultados está la cuenta de insumo de oficina donde los 12.300 corresponden al mes. Si validamos la información que venía desde la factura, podemos chequear que la línea 3 estaba referida a nuestra única asignación de aseo, que era por 12.300 pesos. De esta forma podemos ir analizando la información en conjunto con los centros de costo.